Bueno, pues buenos días, yo soy Carlos Vivó, soy coordinador del grado en Diseño de Interiores de ESNE y soy profesor y docente en las áreas de materiales de construcción y de escenografía. Hoy hemos venido aquí a hablar un poco de diseño colaborativo como herramienta y de cómo en ESNE, en la universidad, pues utilizamos esta manera de trabajar tan particular nuestra que nos permite un poco pues que los alumnos aprendan, que los alumnos generen su propio portfolio y sobre todo pues que generar desarrollo y colaboraciones con diferentes empresas. Este soy yo y a día de hoy pues he trabajado con un montón de marcas diferentes, sobre todo en el mundo de la escenografía y de las ferias, ¿no? Como es esta de Intergift, para marcas como muy reconocibles como puede ser View, Instituto de Empresa, Nike, SEAT, BBVA, Nissan, etcétera. Bueno, y la primera pregunta es, ¿qué es el diseño colaborativo? ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues si yo lo intento definir o si busco una frase que recoja un poco los conceptos más importantes de esta presentación, sería el diseño colaborativo son dinámicas, en realidad, colectivas, en donde pues, intentamos construir un imaginario común que responda a las necesidades y aspiraciones, deseos, problemas, tal vez, de las iniciativas ciudadanas, ¿no? De todas las personas que convivimos. Esas personas son de muchas tipologías. Si cogemos esta definición y la empezamos como a abstraer o a ir punto por punto, encontramos partes como súper importantes o conceptos clave que serían las dinámicas colectivas. ¿Qué es esto? Pues en realidad son un montón de herramientas o de fluencias de trabajo en las que conseguimos pues, generar un montón de ideas, construir ese imaginario que estábamos comentando, a través del cual pues, generar todas esas ideas, todas esas necesidades, o responder, mejor dicho, a todas esas necesidades, peculiaridades, problemas, aspiraciones, deseos que pueden tener las personas, en concreto pues, estos ciudadanos, ¿no? En ESNE la manera que tenemos de trabajar, como os decía, es como muy particular, ¿no? Muy peculiar. ¿Cómo lo hacemos? Pues principalmente, normalmente lo que hacen es llegar a una empresa, una fundación, como vamos a ver en los siguientes proyectos, un cliente al fin y al cabo, y se pone en contacto pues, con la universidad, con los coordinadores o con la dirección del grado. Estos coordinadores, que somos nosotros, en particular yo junto con otras personas de mi equipo, lo que hacemos es recibir ese briefing o esas necesidades, esos problemas que tienen las personas, la empresa, el ciudadano, y trasladárselas de alguna manera pues, a los alumnos, ¿no? Estos alumnos normalmente pues, pasan de ser pues, toda la universidad, es decir, desde primero hasta cuarto, o a veces focalizamos los proyectos en alguna asignatura en concreto o dependiendo de lo grande o pequeño que sea el proyecto, pues los derivamos digamos, a cursos en particular, ¿no? A algunos grupos en concreto. Normalmente se suelen apuntar muchos y bueno, pues en una universidad en la que, en un grado concretamente, en el que hay 300 o casi 300 alumnos, pues es complicado a veces gestionar todo esto. Entonces son los alumnos realmente los encargados, guiados sobre todo por los coordinadores, los que empiezan a generar todas estas ideas con las dinámicas que estábamos comentando antes y veremos a continuación en los diferentes proyectos. También son ellos los responsables de diseñar, las personas que con esas necesidades, esos problemas y esas aspiraciones que tienen los ciudadanos, pues empiezan a generar o a pensar, a diseñar cómo podrían ser esas soluciones, esas posibles soluciones. Y luego una parte como muy importante para nosotros es fabricarlo, porque yo siempre lo digo mucho que la gravedad es algo que existe en nuestro planeta y que el papel lo sostiene todo. Si ese papel lo llevamos a la realidad, pues hay cosas que no se pueden sujetar por culpa de la gravedad, ¿no? Entonces, la parte de fabricación es algo a lo que le damos muchísima importancia y la solemos llevar a cabo, no siempre es así, pero la mayoría de las veces intentamos que sea en el Fab Lab de la propia universidad, un taller en el que tenemos una parte limpia, que la llamamos, que es donde está la impresión 3D, etcétera, que no genera partículas, y una parte sucia, no es porque esté sucia, sino simplemente porque genera partículas de polvo o serrín, madera, etcétera. Entonces, gracias a esos dos talleres conseguimos fabricar un montón de diseños que salen de las cabezas de nuestros alumnos, ¿no? Con todo esto, pues es en realidad pues, un proceso a través del cual los alumnos consiguen formarse, consiguen llevar a la realidad pues, un montón de proyectos que en otros proyectos pues, no se llevarían a cabo, ¿no? Se quedarían en el papel y no nos permitiría pues, llevarnos ese aprendizaje de llevarlo a la realidad. Esto, como os podéis imaginar, es un poco lioso, ¿no? Para todos los coordinadores, para las personas que lo gestionan, tienen que lidiar con el cliente, tienen que lidiar con las ideas de los alumnos, con todo este batiburrillo de procesos. Entonces tenemos un papel como fundamental en el que planificamos, negociamos tanto con el cliente como con los alumnos sus ideas, intentamos plasmarlas sobre el papel y sobre la realidad, y entonces es una cuestión de ordenar, de producir un montón de información, de diseño, etcétera. Os quería
comentar o contar sobre todo estos 5 proyectos. Dos de ellos, los 2 primeros son fundaciones, los 2 siguientes son de Casa Decor, que ahora os comentaré un poquito más acerca de ese evento, y el último es un proyecto algo más personal en el que tuve la oportunidad de colaborar con antiguos profesores de la universidad y también con alumnos y futuros profesionales del mundo del diseño de interiores. El primero es una fundación que se llama Procore. En esta fundación pues lo que intentan es apoyar a los estudiantes o integrantes de esta fundación y a sus familias, porque son personas que tienen dificultades intelectuales, ¿no? O sea, tienen alguna deficiencia, entonces intentan acomodarles y ayudarles a tener un trabajo, a tener una vida completamente normal. En esta fundación tenían un espacio que era un invernadero, que lo tenían un poco abandonado, ¿no? Lo tenían un poco destrozado, sin vida. Es un invernadero que le daban uso porque vendían plantas y hacían diferentes dinámicas y eventos, pero en realidad no lo tenían un poco deshabitado y sin mucha actividad. Entonces nos comentaron, Cristina, que es una persona maravillosa, es una voluntaria de la fundación, nos contactó para intentar, pues a través de nuestros alumnos, mejorar y dar vida a este tipo de espacios, ¿no? Pues hablando y contactando con un montón de empresas, consiguieron material para fabricar ciertos elementos de mobiliario, decorativos, funcionales, y pues nosotros intentamos aportar nuestro granito de arena a través del diseño de interiores, ¿no? ¿Cómo lo hicimos? Pues lo primero que hicimos fueron unas luminarias cortadas con la cortadora láser de la universidad, y entonces generamos, como os decía, pues un montón de dinámicas, de talleres en los que los alumnos, en este caso de segundo de carrera principalmente, cogían pues un montón de referencias de internet, les explicamos y les contamos en esos talleres cómo funcionaba la cortadora láser, y una vez que ya lo sabían, pues les empezamos a diseñar y sobre todo fabricar estas luminarias. Pues algunas eran simplemente ensambladas, otras tenían algunos elementos para poder tejer la propia luminaria, la propia lámpara, y pues poco a poco empezamos a adornar o a generar pues diseño en esa especie de skyline que se generaba en la parte superior, digamos, de este invernadero, ¿no? Veréis en las fotos pues que empiezan a aparecer elementos diferentes que a lo mejor los han hecho otras empresas, otros artistas, y nosotros en este caso pues hicimos estas luminarias. No solo nos quedamos ahí, sino que además, como tenían una parte como muy importante en cuanto a jardinería dentro del invernadero, obviamente, pues lo que hicimos fue fabricar, diseñar con un material que nos cedió Formica, que es súper resistente, impermeable. Pues empezamos a fabricar esas jardineras que estamos viendo en pantalla, en las que pues podían apoyar todas esas plantas y todos los maceteros que después se iban a vender en algún tipo de mercado solidario, ¿no? Entonces, como veis, aquí ya empieza a haber pues un poco más de vida en el invernadero, un invernadero que, como os decía, estaba prácticamente deshabitado. De hecho, el suelo era tierra, no tenía prácticamente plantas, y poco a poco iba generando un poco de vida, ¿no? No solo nos quedamos ahí, también fuimos a rellenar esto un poco con mobiliario, ¿no? Para generar más dinámicas, más cosas, para generar vida realmente y usos dentro de este propio espacio. No sé si conocéis el estudio que se llama Enorme Estudio, es un estudio español, madrileño, en el que pues tienen una pieza de diseño construida con esas bovedillas cerámicas que veis en pantalla. Entonces, a través de unos talleres y de una asignatura llevada a cabo por este profesor, pues empezaron los alumnos a idear, a fabricar todo este mobiliario. Esto fue muy curioso porque en la parte de montaje, que fue un día completo en la fundación, pues conseguimos también atraer un poco la atención de los individuos que estaban en este espacio, y nos ayudaban y colaboraban en todo lo que podían, ¿no? Entonces, al final se generan estas dinámicas en las que, dentro del desorden que vemos en las imágenes, pues había mucho orden, estaba todo súper organizado, los alumnos eran muy participativos y pues generan un montón de encuentros y de reuniones, de puntos de reunión en los que colaborar, ayudarse, aprender, y pues cada persona tiene ideas diferentes, y ponerse de acuerdo pues es una herramienta como muy interesante para proyectar, para diseñar y para llevar a cabo como diferentes acciones como esta, ¿no? Sobre todo solidarias. Esto acabó pues con un montón de bovedillas, de asientos, de bancos, cada uno de su padre y de su madre, pero sobre todo con mucho amor, con mucho cariño, que les permitía pues al espacio, a la gente de la fundación, a desarrollar dinámicas o acciones como muy interesantes, ¿no?
Aquí tenemos a todos los alumnos que participaron con sus profesores, con los bancos, etcétera. Y quedaos con ese muro de detrás, porque no acaba aquí el proyecto, sino que en este caso ya no fueron los alumnos de diseño de interiores, sino fueron los alumnos de ilustración los que a través de otro taller pues dibujaron, colorearon y dieron vida a ese muro, que en realidad pues era una pieza como bastante tristona, ¿no? Así como de hormigón, de cemento grisáceo, que es un poco apagada, ¿no? Entonces, para darle vida a este espacio, al nuevo invernadero, pues se empezó a hacer este taller en el que los alumnos diseñaron y ejecutaron todo esto también gracias a la ayuda de la Fundación. Todo esto se cerró en un evento en el que una alumna pues había puesto la tipografía, digamos, o el cartel al nombre del nuevo invernadero, que es Begoña's Garden, ¿no? Ese es el nuevo nombre de este espacio, y se cerró con un evento en el que pues todas las empresas colaboradoras, todos los diseñadores que pudieron participar, pues asistieron para disfrutar de este espacio, ¿no? Que al fin y al cabo se trataba de eso, de volver a dar vida a un espacio no abandonado, pero algo tristón, y que en realidad la fundación es como súper alegre y muy llamativa, ¿no? Y generan mucha dinámica dentro del barrio en el que están, ¿no? Ahí en las tablas. Os invito a que paséis por ahí y lo disfrutéis, porque seguro que estoy súper convencido de que os acogerán con los brazos abiertos. Otro proyecto, como os decía, también es una fundación, en este caso la Fundación Valia, es una fundación sin ánimo de lucro en el que intentan también, como la Fundación Aprocor, pues ayudar a las personas. ¿A qué personas en concreto? Pues a estudiantes, a familias, sobre todo, pues que no tienen demasiados recursos, ¿no? Muchas veces son pobres o están en riesgo de exclusión. Entonces lo que intentan es, a través de la educación, de la formación, ayudar a estas personas a que consigan un trabajo, a que generen pues una vida normal, ¿no? Como venimos comentando. ¿Qué hicimos en este caso? Pues se pusieron en contacto con nosotros para ver de qué manera podríamos colaborar o hacer algo. Entonces nos invitaron a su fundación, a su espacio, y se nos ocurrió que le podíamos dar también vida, ¿no? De alguna manera, hacer alguna especie de reforma o de intervención dentro de sus espacios. Nos dejaron, sobre todo, incorporar las ideas de los alumnos en la zona de cocina, ¿no? donde está la cocina y el comedor, y en la zona de recreo, en un espacio pues al aire libre, no muy grande, pero muy interesante, porque era donde los alumnos intentaban entre ellos jugar y aprender, etcétera, ¿no? Todo a través de la educación y de la formación. Se nos ocurrió hacer una especie de concurso interno dentro de la universidad, en el que los alumnos aportaban sus ideas a través de unos paneles que les hicimos preparar, y bueno, pues las ganadoras fueron estas dos alumnas, Adriana y Marta, en las que proponían un diseño muy llamativo, muy colorido y muy apetecible, ¿no? Un espacio de comedor, un espacio de cocina, en el que las columnas pues pasaban a ser lugares en los que los alumnos podían plasmar sus ideas o pintar, poner sus nombres, sus dibujos, y generaban cierta creatividad. Y luego en el techo, sobre todo, principalmente unas piezas que daban color y daban vida a este espacio, que bueno, que era como muy neutral, ¿no? Luego comentaron también maneras de cambiar la distribución en la que los alumnos comían, generaron también un espacio en el que poder reciclar y educar a través de la cocina, de la comida, del reciclaje. Y luego pues el espacio de fuera, ahora veremos fotos de cómo era antes y cómo fue después, pues intentaron también llevar la vida, el color. Luego no fue del todo posible a través del techo, como estamos viendo, pero sí que tenían ideas como muy interiorizadas de intentar dar sombra en un patio que pues a lo mejor en pleno mes de julio o de agosto pues no es demasiado apetecible salir, generar una jardinera en la que recoger todas las plantas y toda la naturaleza que hay en ese espacio. Y bueno, poder seguir jugando, ¿no? Seguir jugando en un espacio en el que antiguamente pues había otro tipo de suelo y ahora era un césped artificial, ¿no? La cocina era esta que vemos en la izquierda, como muy pobre, muy neutral, muy anticuada en muchos casos, con electrodomésticos un poco pues que ya no funcionaban del todo bien, ¿no? Y a la derecha vemos el cambio, ¿no? Bastante parecido al render que estábamos viendo antes, en el que lo principal, sobre todo, pues es el techo y las ideas de las alumnas que se vieron reflejadas en la realidad, ¿no? Contamos con empresas que nos cedieron el mobiliario, que nos cedieron las
los armarios para la cocina, los electrodomésticos, el suelo. Entonces, gracias a todo esto y gracias sobre todo pues a la tarea como de colaborar entre varias empresas, fundaciones, etcétera, conseguir llevar a cabo un proyecto real, ¿no? Y este sería el espacio exterior en el que, pues a través de la pintura, a través de ese colorido que estábamos viendo en el techo, en la parte interior, pues lo llevábamos en este caso a la parte de la pared, porque esto, imaginaos, hay muy poquito presupuesto, casi todo contamos con cesión de material de empresas y de diferentes colaboradores. Luego se presentó este proyecto, el día de la presentación fue como bastante bonito, ¿no? Muy emotivo, porque pues las empresas colaboradoras también estuvieron presentes, pudimos desayunar todos juntos, tener un encuentro profesional en el que, bueno, pues poner en común todo el proceso, ¿no? Y tuvimos la oportunidad también de ver a las alumnas contando su proyecto de primera mano, porque las alumnas no solo diseñaban, las alumnas también fabricaban, instalaban, con la ayuda también de otros compañeros, pero bueno, al final lo principal es que todos acabamos como súper contentos y participamos pues en una obra, digamos, benéfica, ¿no? En la que podíamos ayudar a muchas personas, porque esto es algo como súper importante, ¿no? A través de las fundaciones o a través incluso del diseño, conseguir ayudar a un montón de personas que lo necesitan, ¿no? Porque al final el diseñador es el que soluciona problemas y el diseño no tiene que ver con el dinero, no tiene que ver con el lujo, tiene que ver con vivir y con disfrutar de la vida, tengas la clase social que tengas o estés en donde estés de la vida, ¿no? Otro proyecto que hacemos en realidad todos los años dentro de ESNE es Casa Decor. No sé si lo conocéis, es un evento súper importante del interiorismo, de la decoración, en el que una empresa recoge un edificio, sobre todo del centro de Madrid, en el barrio Salamanca, lo vacía entero y lo pone en obras. Cada espacio lo coge un diseñador, un interiorista, un decorador o una empresa. Y nosotros como universidad pues tenemos siempre, todos los años, desde hace 8, este va a ser el 8º año que lo llevamos a cabo de manera continuada, tenemos un espacio como universidad. Este espacio lo diseñan nuestros propios estudiantes y, como os decía, pues somos los coordinadores los que metemos en una batidora todas las ideas que tienen los alumnos y bueno, pues lo hacemos como una especie de cóctel, una coctelera, y lo presentamos, lo fabrican, lo idean, etcétera. Entonces, en este primer año, en 2016, fue bonito, además, porque no solo porque fue nuestro primer año y nos estrenamos, sino porque nos dieron una mención de honor al espacio. Pasamos de un espacio como el que vemos en pantalla, en la fotografía, que está completamente vacío. Nos propusieron hacer el auditorio de la casa de Casa Decor y bueno, pues es un espacio como muy complejo, ¿no? Porque tiene que tener cierta acústica, tiene que tener pues la presencia de un montón de marcas, ¿no? Como es el escaparate de marcas que vamos a ver a continuación. Y aquí empieza como la parte importante, ¿no? Que es que los alumnos empiecen a visitar el espacio, empiecen a recibir charlas de cuáles son las necesidades del cliente, en este caso de Casa Decor, y bueno, pues captar un poco la esencia del espacio para llevarlo a cabo. Aquí es cuando empezamos un poco a recibir todas las ideas de los alumnos. Aquí ya están un poco más formadas a través de renders, etcétera, pero aquí hay pasos previos que no he traído, pero bueno, que son muy interesantes porque son muy abiertos, muy abstractos y nosotros los intentamos llevar como a tierra, ¿no? Entonces, estas son las primeras imágenes en las que ya empieza a ver un poco la esencia de lo que queremos. Y bueno, pues a lo largo del proceso también llevamos a los alumnos a la obra para que puedan... Ahora, actualmente ya en Casa Decor es un poco más complicado por temas de seguridad, etcétera, pero el primer año nos dejaron hacerlo como lo que quisimos, ¿no? Entonces fue como súper importante. Entonces la gente, los alumnos podían ver cómo se instalaba unas placas de cartón yeso, hacer un tabique, cómo se instalaba el suelo, etcétera, y fueron ellos mismos también los que instalaron todo el diseño, ¿no? Encontramos en los techos, en esa especie como de forjado, unos paneles que estaban hilados pues, con unos cordeles textiles que estaban como encerados y mejoraban muchísimo la acústica del espacio. Y así es como resultó el proyecto, ¿no? Un espacio, como os decía, por el que nos dieron una mención de honor a un espacio pues que era como muy complejo y que realmente mejoró la acústica del espacio, ya no solo por los hilos, sino también por los paneles de madera que hay en el lado derecho y por el suelo de sisal que encontramos en el pavimento, ¿no? Estas son algunas de las imágenes. Y está al fondo de esa puerta que estaba llena de mirillas, ¿no? Porque era interesante también cómo a través de la puerta, una vez que estaba cerrada y se estaba gestionando un evento, pues la gente podía visitar el espacio, aunque sea pues desde la puerta, desde una mirilla, a muchas alturas, para también incluir a los más pequeños y a los más grandes, ¿no?
Esta sería pues el mostrador o la mesa de ponencias, que obviamente pues fue cambiando a lo largo del diseño y con diferentes ideas. Y esta es la sala de muestra, también en la que es un espacio en Casa Decor súper importante, porque todas las marcas se tienen que sentir representadas, ¿no? Con todos sus folletos, con toda su presencia. En el 2021, por traer algunos de los ejemplos de estos 7 años que llevamos haciéndolo, pues os he traído también el Casa Decor de 2021. En este caso tuvimos la colaboración de Finsa, que nos cedió todo el material, todo madera, todo lo que vais a ver en las imágenes está hecho con tableros de melamina. Y bueno, pues todo con diferentes acabados, ¿no? Que parece madera natural, parece cemento, parece mármol o piedra. Y bueno, partíamos de un espacio que era pues una especie como de hall que daba entrada pues a esa planta de Casa Decor, era una tercera planta. Y bueno, pues poco a poco también con diseños vamos asentando las ideas de estos alumnos y propusieron un espacio conceptual. Todos los años les animamos a que lo hagan así, ¿no? Porque nosotros somos una escuela de diseño, una universidad, y no nos sentimos representados con un salón o con una cocina o con una habitación, nos sentimos representados con un espacio súper conceptual. Entonces, en este caso, pues a través de los diseños que nos proponían, llegamos a la conclusión de que el espacio tenía que hablar sobre la naturaleza, la abstracción de esta y cómo los alumnos se tenían que sentir representados dentro de este espacio. Aquí vemos una pieza central que diseñó una alumna, que además fue una cosa curiosa, y es que este diseño después lo quisieron, pues un estudio de interiorismo, se puso en contacto con nosotros porque lo querían introducir en un diseño y querían o bien replicar la pieza o comprársela a la universidad, a la alumna en concreto que la había diseñado, pues para incorporarla en sus proyectos, ¿no? Entonces es también bonito el ver cómo a través de un diseño colaborativo en el que participan muchas personas podemos conseguir, bueno, en este caso, pues que una pieza tan emblemática como esta central pues esté o llene las casas de vida o proyectos de vida, ¿no? Cosas curiosas de este proyecto son, por ejemplo, el tratamiento de todos los materiales que se cortaron en la universidad en una máquina de corte por control numérico que se conoce como CNC. Entonces, todos estos diseños los hicieron los alumnos y luego hay una parte como muy importante que es esa nube o esa especie de copa del árbol, como si el centro, el mueble, estuviese representando el tronco del árbol y las hojas serían representadas por esa especie como de escamas o de tablillas de madera que están en la parte superior, ¿no? Cada dibujo pues pertenecía o cada pieza pertenecía a un alumno y era muy interesante ver cómo todos formaron parte pues a través de sus dibujos. Luego estas piezas también generan vida en diferentes casas. Yo, por ejemplo, a mi hermana le regalé unas cuantas y las tiene ahí en su casa también decorando su salón, ¿no? Pero es muy interesante que cada alumno con bueno, pues con sus ideas pues intentó dejar un granito de arena en ese diseño y luego se lo pudo llevar a casa, ¿no? Este era el espacio completo. Y luego, por último, os quería comentar este proyecto un poco más personal en el que, como os decía, pues era un espacio, o sea, un proyecto en el que pude colaborar con antiguos profesores de la universidad y con alumnos actuales que obviamente iban a ser futuros diseñadores, ¿no? Para nosotros, en realidad, ya cuando se presentan o entran en una carrera de diseño ya son diseñadores. Lo único que hacemos en los 4 años es pulirles y bueno, pues guiarles hacia la luz, digamos, ¿no? Este proyecto se realizó a través del Matadero en unos talleres que se llaman juguetoría. Pretendían que a través pues, de diferentes ideas de personas, de profesionales, de diferentes ámbitos de la educación, de la arquitectura, del diseño, de cosas que no tenían nada que ver ni con la educación ni con el diseño, pues se ponían en grupos a generar ideas para construir juguetes para bueno, pues diferentes niños y con diferentes temáticas, ¿no? En mi caso, en mi grupo, lo que hicimos fue querer hacer dentro de la casa, de los hogares, pues utilizarlo como casas de muñecas, ¿no? Por así decirlo. Seguro que conocemos la particularidad de los niños pequeños cuando se ponen con un cochecito o con algún muñeco a jugar con el propio mobiliario de la casa, ¿no? Entonces, para nosotros era muy interesante el cómo explotar esta vertiente o estas dinámicas que surgían dentro de las viviendas. Entonces empezamos a hacer un estudio y nos dio por imaginarnos estos mundos que se crean los niños pequeños en los que, bueno, pues con una manta, con una tela, con el desorden, digamos, de un sofá o de una mesa, pues podían generar en realidad un montón de espacios imaginarios, ¿no? En los que ellos se sentían cómodos y se sentían libres.
Y para nuestro juguete, por así decirlo, nuestro juego, nuestra dinámica, era súper importante estos 4 aspectos, ¿no? Que podía o debería de utilizarse con cualquier tipo de mueble que estuviese en una vivienda. Tenía que ser un juego abierto en el que el niño pues, se sintiese completamente libre de jugar, y no solo abierto en cuanto al juego, sino abierto en cuanto a que tenía que ser un juego que podía, digamos, adquirir cualquier persona sin necesidad de comprarlo, ¿no? No tenía una escala prefijada, era el niño el que tenía que dibujar o construir ese juego, y nunca estaba completo precisamente por esta circunstancia, ¿no? En la que pues el alumno, o sea, el niño o la niña, pues tenía la libertad de hacerlo crecer o hacerlo disminuir en el momento que quisiese, ¿no? Empezamos pues a través de aplicaciones como Miro, que son como de diseño colaborativo, pues a pensar qué dinámicas, qué ejercicios, qué acciones se podrían llevar a cabo en este tipo de muebles, ¿no? Y nos centramos sobre todo en las patas del mobiliario. Casi todo el mundo tiene, bueno, por no decir todos, tenemos en nuestras casas, pues a lo mejor si no es una mesa, es una silla, es un armario que tiene una pata, o tiene cualquier elemento que tenga elementos verticales a los que podernos enganchar. Entonces empezamos con diferentes prototipos, piezas cortadas sobre todo en corte láser, en máquinas de corte láser, en un material que es el MDF, y enganchadas a las propias patas, a los elementos verticales, con piezas impresas en 3D, pues empezamos a organizar y a pensar en cómo podían ser esos elementos con los que engancharnos, pues a través de principalmente gomas, ¿no? Este era como el resumen, digamos, del juego o de la pieza que se enganchaba al elemento vertical. Por un lado la pieza de enganche impresa en 3D, por otro lado los adaptadores, porque si nos ponemos a ver o a pensar en todas las patas posibles, vamos a encontrar que hay algunas redondas, unas un poco más grandes, otras un poco más pequeñas, otras que son rectangulares, otras incluso triangulares. Entonces hubo un esfuerzo, una investigación para poner bueno, pues en constancia un poco, intentar adaptarnos a todas las patas posibles, ¿no? Y estos elementos se sujetaban a través de unas gomas, ¿no? ¿Quién no va a tener unas gomas en su casa, ya sea de pelo o de lo que sea? Entonces imprimimos esa pieza en 3D, la diseñamos y nos inventamos a través de esta pieza 2 mundos: el mundo árbol, en elementos verticales como por ejemplo lámparas y poder crecer en altura, y luego el mundo tienda, pues por ejemplo en las mesas, ¿no? En una mesa ya tenemos un elemento que nos cubre de cobertura, en el que podernos enganchar a las patas y generar pues a lo mejor pues algún tipo de dinámica de te vendo esto y me compras esto y no sé qué, y bueno, pues dejar a los niños que sean los que juegan y construyan el juego. Era muy curioso porque estábamos toda la semana diseñando, pensando, fabricando, y luego el viernes todo lo que habíamos pensado, diseñado y fabricado lo instaurábamos dentro del matadero, pues en estos elementos, en este caso en una lámpara y en una mesa, para que jugásemos junto con los niños, les dejásemos jugar a ellos y que creasen ellos, ¿no? Y a partir de eso pues iterábamos y pensábamos en posibles soluciones o posibles cosas que podían incorporar al juego, ¿no? Entonces nos inventamos un montón de poleas, de plataformas, con agujeros que no tenían ningún tipo de uso en particular, sino que el uso se lo tenía que dar el niño, plataformas curvadas o plataformas inclinadas que nos permitían, o que le permitían, mejor dicho, a los niños, pues jugar con completa libertad, ¿no? Estas son algunas de las piezas. Había una parte también como importante e interesante de intentar pues consumir pues de un tablero de MDF, intentar consumirlo al máximo, ¿no? Para optimizar todos esos huecos y sacar de ellos pues el máximo beneficio, ¿no? Utilizamos también piezas de metacrilato para darle color, etcétera. Y bueno, esto es un poco el mundo tienda, en el que pues a través de ranuras, bandejas, plataformas, incluso de una aportación pues de bricks de cosas como un yogur o lo que sea, pues podemos incorporar y jugar con este tipo de elementos, ¿no? Luego también pues les diseñamos unos patrones dentro de las plataformas para que no se quedase el juego como demasiado crudo, ¿no? En cuanto al material. Y estas pues son algunas de las planchas, ¿no? Como veis, pues es interesante ver observar, mejor dicho, cómo juegan los niños, porque son ellos mismos los que te van a proponer ideas, ¿no? De cómo utilizar esto y qué es lo que necesitan o qué es lo que solicitan para seguir jugando y para seguir creando, ¿no? Y aquí es cuando estamos los mayores, digamos, observando a los niños pues en un espacio completamente recreativo. Como veis al fondo, pues había otro tipo de juegos, otras dinámicas y bueno, pues entre todos también aprendimos mucho. Luego hubo una especie como de meeting en el que todos colaboramos y todos nos contamos estos proyectos y bueno, pues salían cosas como súper interesantes, ¿no?
Y bueno, pues hasta aquí eran los 5 proyectos que os quería contar. Espero que os haya sentido o que os haya servido para tomar constancia de la importancia del diseño, sobre todo de estas dinámicas colaborativas que estábamos comentando que aportan pues a todo tipo de personas y a todo tipo de ciudadanos, ¿no? Muchas gracias.